Después del incendio, subir al edificio provoca una sensación tremenda de desolación. Aunque el núcleo de las escaleras se conserva bien, al salir a las plantas, al contemplar esas estampas repetidas de destrucción, llenas de cenizas y de hierros retorcidos, dos preguntas surgen en la mente. ¿Cómo ha podido suceder? Y la otra cuestión mucho más urgente. ¿Qué vamos a hacer ahora con esta colosal ruina de más de 100 metros de altura? El edificio Windsor ha sido uno de los más emblemáticos de Madrid. Durante un cuarto de siglo, su limpia superficie de espejo ha reflejado los cambios de Azca, una de las más importantes zonas de negocios de la capital, donde fue uno de los primeros rascacielos. Nosotros hicimos la torre, luego Ferrero y Del Río hicieron toda la parte baja, que era muy interesante porque tenía unos locales muy bonitos y tal, que luego pues desaparecieron, como es natural, poco a poco. Y los Alemani, pues, que estaban más metidos en la infraestructura de Azca, pues hicieron todo lo que es la relación con Azca, ¿no? De sótanos, de instalaciones, de aparcamientos y de tal. El proyecto es del año 1974 y la construcción se comenzó en 1975, terminándose en 1979. Propiedad de la familia Reizábal, albergaba en alquiler a importantes empresas. Era un edificio que para su época pues era un edificio bastante moderno, ¿no? 25 años más tarde, cuando otros rascacielos ya le acompañaban en el perfil de Azca, el edificio que había sido el más moderno de su época se encontraba en obras para adecuarse a las exigencias de los nuevos tiempos. Entre otras cosas, se estaban reformando las instalaciones de seguridad y contra incendios. Por eso tenía instalada una grúa en la cubierta. Todo parecía ir bien, hasta que un ventoso 12 de febrero, a las 23:05, sonó una alarma antiincendios en la planta 21. Y aquello me impactó considerablemente, ¿no? Un fuego de unas dimensiones verdaderamente aterradoras. Durante toda la noche, mientras los bomberos trabajaban en la extinción del fuego, las fuerzas de protección ciudadana tomaron todas las medidas de seguridad. La zona fue vallada y evacuada, incluyendo los edificios más próximos y el centro comercial. Se detuvo el tráfico rodado, de metro y cercanías. El edificio se ha quedado solo, en el centro de su perímetro de seguridad. Crear una zona de seguridad suficientemente grande, por si se producía un abatimiento completo de toda la torre, que nos abarcase lo suficiente a ambos lados y que no creara dificultades al entorno, ¿no? De verdad, lo primero que se me pasa por la cabeza es un pensamiento interior diciendo, ¿cómo nos va a quedar esto? Porque yo no tenía duda de que esto lo haríamos nosotros, el ayuntamiento, que para eso estamos aquí. Tanto el cuerpo de bomberos como el cuerpo del SAMUR, como todo el resto que han estado trabajando incansablemente durante toda esta noche, han demostrado una vez más estar a la altura del mayor nivel de exigencia que se le puede pedir a un funcionario, y antes, al contrario, yo creo que lo que han dado es una muestra clara de civismo. Bueno, ¿qué tal por aquí? ¿Lo vas viendo? Muy bien. Y seamos todos conscientes que estamos atacando el fuego más importante que ha tenido la ciudad de Madrid en toda su historia.
A la mañana siguiente el edificio aún humea. A pesar de la rápida intervención de los bomberos, la torre ha ardido como una antorcha hasta la planta 4. La zona exterior de las 10 plantas superiores se ha derrumbado sobre la planta técnica 2, en la planta 17. Grandes fragmentos de metal retorcido parecen estar a punto de caer, y sin embargo, el edificio se ha mantenido en pie. Había 2 plantas técnicas, es decir, que nosotros arrancamos de una estructura de hormigón, ya te digo, muy rígida. Y eso es el único factor que creo yo que hizo que el edificio aguantara de esa manera, ¿no? Porque tenía una estructura francamente rígida para llegar a hacer un edificio encima de otro. Entonces, cuando ocurre algo de eso, nosotros se está en sentido de guardia o prevención, como lo quieras llamar, y entonces tienes que estar muy atento y te llaman, pues tienes que estar allí en apoyo inmediato a lo que te digan, ¿no? Pues pasamos la noche en vela, de aquella noche del día 12 de febrero, con el equipo de guardia dispuesto, porque tenemos un contrato de acción sustitutoria con el Ayuntamiento de Madrid, que tenemos que intervenir en el plazo máximo de 1 hora. Pues la labor del ayuntamiento se centraba en acometer o tomar esa responsabilidad, teniendo en cuenta que había que salvaguardar la seguridad de todo el entorno y la seguridad de los trabajadores en el proceso. Y luego intentar recuperar la actividad de la ciudad y de todas las vías que quedaron afectadas lo más rápidamente posible, siempre dentro de esa seguridad. Nos encontramos en los ascensores de planta tercera. Atención, piña para equipo 1, camión. ¿Qué tipo de anclaje tiene? Nos encontramos ahora mismo en la fachada norte, planta 4. Estoy ahora mismo enfocando a la fachada de Raimundo Fernández Villaverde. Bien recibido, cambio. ¿Armadura del Zuncho? Sí, el Zuncho está aquí. La que he hinchado. Son muestras de la fachada este. Recibido, confírmeme. Entró primero el cuerpo de bomberos y a continuación pues entramos Carlos Molina y yo y estuvimos visitando efectivamente planta a planta a través del núcleo central, que era la única zona por la que realmente había un cierto margen de seguridad para poder acceder al edificio. La sensación nuestra es que a partir de la planta 5, pues el incendio prácticamente había arrasado todo lo que era el perímetro por fuera de lo que era el núcleo central. Cuando pudimos entrar a visitar al edificio, observamos que los daños originados se correspondían bastante con los cálculos que habíamos hecho. Vimos que efectivamente la pantalla, el núcleo central y los grandes pilares funcionaron correctamente, habían soportado un fuego de 180 minutos casi perfectamente. Hay que decir que el edificio en el día del incendio estaba en fase de remodelación. Era un edificio que se estaba adaptando a la normativa actual de fuego, con lo cual la estructura metálica se estaba protegiendo, se estaba creando una escalera de incendio y no sabemos si se estaban creando recintos o no. El hecho es que de la planta técnica hacia arriba, que no estaba protegido, la estructura metálica no funcionó y provocó el colapso de la parte superior. En la parte inferior todo lo que estaba protegido metálico funcionó bastante bien y sin embargo la planta 9, que no estaba protegida, pues fracasó. Lo que pasa es que quedó colgada de una gran viga de celosía que se originó en la parte superior. Vámonos rápido. Emitimos un informe en el que hablábamos de la circunstancia de ruina inminente de la torre, pero que no obstante, en principio, podría reunir unas condiciones mínimas como para acometer una demolición que iba a ser muy complicada. La estructura vertical es bastante estable y que por tanto pues el edificio no va a producirse un colapso ni va a producirse un vuelco del edificio sobre el edificio La Estrella, Corte Inglés y tal. Lo que sí es imposible es meter gente en el edificio.
2 días enteros. Y nos comunicaron que nos íbamos a ocupar nosotros de todo el problema de demolición. La orden de inicio de las obras fue el día 26 de febrero. A partir de ahí, pues bueno, se empieza a desarrollar el sistema de trabajo de acuerdo tanto con el gabinete técnico de Ortiz como con la dirección facultativa y con asesoramientos externos. Lo primero que tenemos que transmitir nosotros es que el encargo que nos lo realiza, que en este caso es el alcalde, por medio de la Concejalía de Urbanismo, pues digamos mostrar una confianza y una preparación. Pero al mismo tiempo, esto es una cosa absolutamente novedosa. El edificio Windsor, una torre de 32 plantas de oficinas, construcciones anejas y 5 sótanos de aparcamiento e instalaciones. 106 metros de altura, 17.500 metros cuadrados de vidrio y aluminio. Una forma simple y, tras el incendio, un problema complejo. En realidad, por medio de José Luis Cano se le ocurrió el tema del modelo matemático, en el cual nos podía dar unos indicios de cómo podía acometerse técnicamente esta solución. Nuestro mayor interés era tener un conocimiento real o cierto, lo más cierto posible, de la estructura del edificio. Se creó el modelo matemático de la estructura original. Este modelo nos permitía conocer el estado tensional de cada elemento para el que estaba pensado el edificio. Consta en planta de un núcleo central de hormigón de gran rigidez y una serie de pórticos de hormigón paralelos a las fachadas norte y sur. Estos pórticos van acompañados de vigas mixtas sobre las que descansa una serie de forjados reticulares. Y perimetralmente la estructura está formada por una serie de pórticos metálicos. Verticalmente pues tiene 3 divisiones, 2 grandes núcleos de oficinas apoyados cada uno en una de las plantas técnicas y luego el conjunto de las 2 plantas técnicas que forman unos recintos independientes. Lo primero que intentamos, y fue lo más sencillo, era contemplar la estructura bajo el Eurocódigo y la normativa EH española. Es una normativa sencilla que lo que nos da una referencia de lo que puede aguantar una estructura a un fuego normalizado. Pues veíamos que las pantallas y los pilares podían aguantar 180 minutos, los forjados no llegaban a 90, la estructura metálica no protegida nada. Nuestros eurocódigos contemplan, y EH contemplan la estructura durante el proceso del incendio, pero ¿qué ocurre después del incendio? La estructura del edificio se transformó. Hubo unos grandes hundimientos generalizados, normalmente casi todos de la planta técnica segunda hacia arriba, y luego hundimientos locales dentro de cada planta y luego daños puntuales. Estamos en la planta 22. Grandes paños de forjados colgados, las placas de conexión de las vigas mixtas que estaban rotas, y luego había otro punto singular importante, que era la planta técnica segunda. Esa planta técnica segunda tenía un cúmulo de unas 1.600 toneladas de carga de todo lo que había caído de arriba y teníamos que evaluar cómo estaban teóricamente para poder entrar en el edificio con seguridad. La estructura se modelizó también después del incendio y ese modelo nos ha permitido seguir la evolución del proceso de demolición porque permitía modelizar en cada momento la estructura, quitándole las plantas, los trozos de forjado, los elementos que necesitábamos. El conocimiento de la estructura ha sido básico para poder acometer el proceso de demolición. Se han desechado muchos otros, el de voladura, porque precisamente había elementos que había que conservar, de garajes y plantas, con lo cual la voladura lo hundía todo, ¿no? Luego la estructura no estaba claramente definida, su estabilidad, con lo cual las cargas podían dispersarla y tener efectos contrarios a los previstos. Luego, demoliciones tradicionales, pues por el tema de altura no había elementos ni máquinas que pudiesen llegar. Y ya con ese conocimiento previo de la estructura, pues decidimos acometerlo en el proceso que hay de troceo y bajada de cemento. Este no es el primer reto serio para Ortiz. Su departamento de demoliciones lleva ya 20 años especializándose en trabajos singulares. Desde 1985 han intervenido en los grandes siniestros de Madrid. Yo recuerdo, por ejemplo, el incendio de Almacenes Arias, que fue de la calle Montera, que se demolió en el año 1987 y que incluso
Un buen puñado de personas que intervinieron en aquella demolición pues está trabajando aquí, encargados generales y encargados que intervinieron en aquella demolición. Se me ocurre, por ejemplo, también la demolición por el incendio del Palacio de Congresos, un incendio parcial de uno importante de hace 10 años y que, bueno, que también intervinimos nosotros. Es un edificio con una altura de 106 metros más la pluma que tenía, que estaba en torno como a 140 metros la suma total, la dificultad de acceso. Entonces lo más importante de todo, por encima de plazos, por encima de temas económicos, por encima de temas técnicos, está la seguridad de los obreros que han intervenido en la demolición. En los primeros tiempos no daba la impresión de que no se hacía nada. Los primeros días era un poco de implantación de obra, de acotar, vallar, montar un poco la infraestructura de la obra, de casetas, demás. De planificar también, a la vez que se estudiaba el edificio a nivel estructural y se hacían esos cálculos matemáticos y demás. La ubicación de las grúas, cómo barríamos toda la planta del edificio, las alturas que necesitábamos, es decir, todo eso lleva un tiempo y es una parte que no se ve. Efectivamente parecía que el edificio no avanzaba, no bajaba en cuanto a demolición. Se limpiaba toda la zona peor, que estaba más en precario de estructuras que estaban colgadas del edificio, pues había que con cestilla, con 2 grúas que teníamos ya colocadas. Todo el tema del montaje de las grúas, todo el tema del vallado del edificio, la protección de los edificios colindantes, la ubicación de las zonas de acopios, tanto de materiales de derribo como de herramientas, los accesos de personal, los accesos de vehículos rodados, el organizar todo eso para que luego se haya podido desarrollar el trabajo que estamos viendo, pues es una labor, si no lenta, sí minuciosa y pausada, puesto que había que prever hasta el último detalle. Sin ese trabajo previo era imposible llegar a donde hemos llegado. En principio, cuando llegas aquí ya decíamos, si hubiese sido solo el desescombro, con traer un montón de camiones con sus conductores y el señor de la máquina, pero no, el edificio decide que se queda en pie, entonces tenemos que darle respuesta a qué emplear, qué medios emplear. Sabemos que riesgos no hay que correr, no corremos nunca riesgos, no nos arriesgamos y para ser así, ¿cómo se trabaja? Desde arriba, medios auxiliares a emplear, grandes grúas. Porque en la calle Raimundo Fernández de Villaverde pasaba el subterráneo, el metropolitano. Entonces había que precisar con los técnicos de